Hola, 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 bienvenidos a este canal de economía, sin salir de casa. Hoy seguimos hablando del tema inflación, pero nos vamos a concentrar en lo que es la desvalorización monetaria, efecto paralelo que se da cuando tenemos inflación. Imaginen que nuestra economía es un barco que va navegando por un océano. Este ejemplo ya lo habíamos tratado en el video anterior. De repente se encuentra con un témpano de hielo, con un iceberg. La parte de arriba de ese iceberg es lo que todos podemos ver fácilmente y representa a lo que es el aumento de precios. Sin embargo, existe otra parte que está por debajo del agua que en realidad no vemos. Esa parte correspondería a lo que es una caída en el valor de la moneda con respecto a una canasta de bienes y servicios. Tenemos entonces dos fenómenos. Vamos a las definiciones. La primera definición dice que la inflación es el aumento generalizado del nivel de precios de una economía. Es el fenómeno que vemos. La segunda definición dice que la inflación es la pérdida de valor de una moneda con respecto a una canasta de bienes y servicios. Y aquí estaría el segundo fenómeno. El tercer fenómeno es la pérdida de poder adquisitivo de aquellos agentes que tienen ingresos en la moneda que está sufriendo el efecto de la pérdida de valor. En el video de hoy vamos a estar enfocándonos a lo que es la pérdida de valor de una moneda, o sea, la desvalorización monetaria. Pero también vamos a estar sobrevolando lo que es el concepto de pérdida de poder adquisitivo. Imaginen que estamos en una situación inicial, en el momento cero. Tenemos un billete de 100 pesos y ese billete puede comprar una horma entera de queso. Pasa el tiempo y en el momento 1 ese mismo billete puede comprar no la horma entera, sino una parte importante de la horma, pero hay un pedazo que ya no lo puede comprar. La horma entera del momento cero pesaba 1000 gramos. O sea, 1 kilo. Mientras que lo que puede comprar ese billete de 100 son 875 gramos en el momento 1. Vamos a ver cuánto se desvalorizó la moneda con respecto a el queso. La variación del valor entre el momento 0 y el momento 1 es igual a el queso que puede comprar en el momento 1 menos el queso que puede comprar en el momento 0. O sea, las cantidades en cada uno de los periodos, dividido la cantidad que puede comprar en el momento 0. A todo eso lo multiplicamos por 100 para obtener un porcentaje. En el momento 0, la cantidad de queso era la horma completa, mientras que en el momento 1 la cantidad pasa a ser la horma, pero con esa parte que ya no está. La horma entera pesa 1000 gramos, mientras que en el momento 1 lo que puede comprar son 875 gramos. Haciendo cuentas nos da un 12,5%, pero negativo. Ese 12,5% negativo representa la parte que ya no podemos comprar con esos 100 pesos. Es esa pérdida de valor de esos 100 pesos con respecto a el queso. Eso es poder adquisitivo. Aquí esta moneda, estos 100 pesos, que son exactamente el mismo billete, antes podía comprar una cosa y ahora puede comprar menos. Vamos a graficar, por un lado, el poder adquisitivo en el eje vertical y el tiempo en el eje horizontal. Tenemos en el momento 0 que esos 100 pesos tenían un poder adquisitivo, un poder de compra de 1000 gramos. Mientras que en el momento 1, ese billete de 100 pasa a tener un poder adquisitivo de 875 gramos.
Como verán en el gráfico, ese poder adquisitivo entre el momento 0 y el momento 1 cayó un 12,5%. ¿Qué es el poder adquisitivo? Bueno, son todas aquellas cosas que se pueden adquirir con un monto de dinero. Están especificados en términos reales, o sea, en términos físicos. En el ejemplo, yo dije que 100 pesos podían comprar una horma de queso. Ese sería el poder adquisitivo de esos 100 pesos. Vamos a algunas preguntas. ¿Cómo sé que cayó el poder adquisitivo de los 100 pesos? La respuesta sería porque ahora puedo comprar con ese dinero menos cantidad de queso. Pero, ¿por qué puedo comprar menos cantidad con el mismo dinero? La respuesta sería porque entre el momento 0 y el momento 1 hubo un aumento de precios. Y acá está la inflación. En el momento 0, esa horma de queso, esos 1000 gramos, valían 1000 pesos. En el momento 1, si queremos comprar nuevamente la horma, necesitamos 114,286 pesos. Decimos que hay una desvalorización monetaria porque ahora para comprar lo mismo necesitamos más moneda, más dinero. Por eso es que decimos que el dinero se desvalorizó. ¿Con respecto a qué? Con respecto a una canasta de bienes y servicios. En este caso, nuestra canasta es el queso. ¿Cómo medimos el aumento de precios? Habíamos visto en el pasado video por el IPC. La fórmula es el IPC del momento 1 menos el IPC del momento 0 dividido el IPC del momento 0 y a eso lo multiplicamos por 100. El IPC del momento 0 correspondería en nuestro ejemplo a lo que es el año base. En el año base el IPC siempre va a valer 100. Para el IPC del momento 1 necesito tener la canasta valorada ahora por los precios del momento 1 y a eso lo comparo con la canasta valorada en el momento 0. El IPC del momento 1 me da 114,286. Sustituyendo los valores en la fórmula y haciendo cuenta, nos da que el aumento de precios que sufrió esta economía equivale a un 14,3%. Vimos el aumento de precios, pero también vimos la pérdida de valor de la moneda con respecto a la canasta de servicios. Vamos a ver cómo la desvalorización monetaria afecta lo que es una economía. Y lo vamos a ver mediante el cambio de unidad de medida. Antes del 15 de julio del 75, en Uruguay se utilizaba como moneda corriente el peso. Luego del 15 de julio del 75, pasaron a existir los nuevos pesos. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estos pesos y estos nuevos pesos? La diferencia fue que 1000 pesos equivalían a un nuevo peso. Lo que se hizo fue quitarle 3 ceros a la moneda. Luego del 1 de marzo de 1993 aparece el peso uruguayo. El peso que hoy utilizamos. ¿Cómo fue la transición? 1000 nuevos pesos equivalían a un peso uruguayo. De vuelta, lo que se hizo fue quitarle 3 ceros a la moneda. Y hoy lo que nosotros manejamos como moneda oficial de Uruguay son los pesos uruguayos. Para que ustedes se den cuenta de la utilidad de esta medida, les voy a poner un ejemplo. Un chicle que hoy vale 10 pesos uruguayos, si no se hubieran hecho los cambios, hoy estaría valiendo 10 millones de pesos. Sería muy difícil en la economía estar manejando todo en millones y millones de pesos. Por eso es la utilidad de ir quitándole 3 ceros cada vez que se hace un cambio de unidad de medida. Es así como podemos ver ese fenómeno de devalorización monetaria cuando el país
se ve obligado a cambiar la unidad de medida, o sea, a cambiar la terminología de la moneda que se utiliza. Vamos a niveles de inflación. Tenemos una clasificación que habla de baja inflación cuando tenemos aumento lento y predecible de precios. Por lo general es una inflación menor a un 10%, o sea, una inflación de un dígito, y la moneda local es utilizada en la mayoría de los contratos. Luego tenemos la inflación galopante. Esta inflación galopante ocurre en economías con gobiernos débiles, guerras o revoluciones. En esas economías lo que se ve es inflación con 2 dígitos e incluso 3 dígitos. Esa moneda local se utiliza solo para transacciones cotidianas, por ejemplo, para ir a comprar los alimentos al almacén. Pero ya para otro tipo de transacción se utilizan otra moneda. Y es aquí donde aparece la dolarización y los fenómenos de indexación de precios. Por último tenemos la hiperinflación, donde se dan aumentos de porcentajes cercanos al 1.000.000 anual o más. En este caso, la moneda local es despreciada por los agentes económicos y la gente comienza a acumular bienes para poder cubrirse de esa pérdida de valor de la moneda. Hay otra clasificación que proponen Dorbush y Fisher. Ellos lo hicieron en 1992. Dorbush y Fisher dicen que existe baja inflación cuando la inflación acumulada en los últimos 12 meses está en un valor menor al 10%. De vuelta, hay inflación baja cuando tenemos tasas de un dígito. Pasamos a una tasa moderada cuando la inflación en los últimos 12 meses pasa a estar entre 10% y 30%. Luego tenemos la inflación alta, que es entre 30% y 100%, siempre hablando de lo que es la tasa de inflación de los últimos 12 meses. Luego pasamos a una inflación extrema, donde los porcentajes son entre 100 y el 1000%, para finalizar en lo que es la hiperinflación, donde la tasa de inflación de los últimos 12 meses pasa a ser mayor de 1000%. Hay un texto que saqué del libro Economía con aplicaciones a América Latina de los autores Samuelson y Nardaus. En ese libro hay una descripción que se toma de alguien que escribió sobre la hiperinflación ocurrida en los Estados Confederados durante la Guerra Civil estadounidense. Y dice lo siguiente: acostumbrábamos ir a las tiendas con dinero en los bolsillos y regresar con alimentos en la canasta. Ahora vamos con dinero en la canasta y regresamos con alimento en los bolsillos. Todo es escaso, excepto el dinero. Los precios son caóticos y la producción es desordenada. Una comida que antes costaba lo mismo que un boleto para la ópera, ahora cuesta 20 veces más. Todo el mundo tiende a atesorar cosas y trata de deshacerse del mal papel moneda que saca de circulación a la buena moneda de metal. El resultado es un retorno parcial al incómodo trueque. Si vemos a la derecha de la pantalla, vamos a ver una foto muy famosa donde 3 niños juegan con billetes armando una especie de castillo. Esa foto fue sacada durante la República de Weimar, lo que es hoy Alemania. Ese fenómeno ocurrió entre 1922 y 1924 y es considerada una de las inflaciones más grandes. Pero no es el caso extremo. La peor inflación que se registró en el mundo fue en Hungría durante el periodo de agosto de 1945 y julio de 1946. La inflación llegó a estar en un porcentaje mayor a un 200%, pero estamos hablando de la inflación diaria. ¿Qué es tener una inflación del 200% diario? Bueno, imaginen esto. Tenemos la semana y al comienzo del lunes tenemos algo que vale un pengo. Pengo era la moneda utilizada por Hungría
en esta época. Cuando comienza el lunes, tenemos algún objeto que vale un pengo. Cuando comienza el martes, ese objeto pasó a valer 3 pengos. Cuando comienza el miércoles, ese bien ahora vale 9 pengos. Cuando comienza el jueves, ese bien vale 27 pengos. Cuando comienza el viernes, ese bien pasó a valer 81 pengos. Y cuando termina el viernes, ese bien pasa a costar 243 pengos. Cuando termina el viernes, necesito esta cantidad de billetes para comprar exactamente lo mismo que compraba al inicio de la semana con un solo billete. Eso es hiperinflación. Tomamos entonces entre el lunes y el viernes, pero si aumentamos el periodo y ya lo llevamos a 2 semanas, lo que en el comienzo del lunes de la primera semana valía un pengo, al final del sábado de la segunda semana estará costando 1.594.323 pengos. ¿Qué pasó? En esas 2 semanas la moneda se desvalorizó casi que lo mismo que se desvalorizó en Uruguay durante décadas. En esas situaciones de hiperinflación o de alta inflación hay algo que la moneda pierde y es una de sus funciones. Las 3 funciones del dinero, que lo vamos a ver cuando veamos dinero, son ser medio de pago, ser unidad de medida y ser reserva de valor. Bueno, la tercera función es lo que pierde el dinero cuando existen esos fenómenos de hiperinflación. Ahora, la pregunta es, ¿cómo defenderse de ese flagelo? ¿Cómo defenderse de una hiperinflación? Y acá voy a tomar 3 posibles soluciones. Pueden haber más, pero estas son las 3 más conocidas. Una es pasarse a bienes, que significa cuando uno gana el dinero, comprar enseguida los artículos que necesita. ¿Por qué? Porque seguramente esos artículos, donde deje pasar el tiempo, van a seguir aumentando de precios y ya no los voy a poder comprar. Entonces, una forma de defenderse de la hiperinflación es la adquisición de bienes. La otra estrategia es pasarse a metales preciosos. Por ejemplo, el oro. El oro es uno de los metales que conserva su valor y es muy utilizado en los mercados financieros. La otra estrategia para poder defenderse de una hiperinflación o de una alta inflación es la dolarización. ¿Y qué es la dolarización? Es comenzar a utilizar una moneda extranjera de forma total, por ejemplo, lo que ocurrió en Ecuador, o en forma parcial, lo que ocurre en Uruguay. En Ecuador llegó un momento que su moneda perdió tanto valor que la decisión fue eliminarla y transformar la economía en una economía que funciona solamente con dólares. Quiere decir que si ustedes van a Ecuador, lo que van a tener que comprar son dólares, porque todo se transa en dólares. En Uruguay hay cosas que se transan en dólares, por ejemplo, si uno quiere comprar una casa, si uno quiere comprar un auto, incluso si uno quiere comprar algún electrodoméstico importante, una computadora, una cámara fotográfica, uno la esté comprando en dólares, pero para otras cosas utiliza el peso uruguayo. Por ejemplo, para comprar una mozzarella un fin de semana, para comprar un refresco, eso utiliza la moneda nacional. Pero para otro tipo de transacciones más voluminosas, utiliza el dólar americano. Antes de terminar, vamos con algunos conceptos. Estanflación. ¿De qué hablamos cuando hablamos de estanflación? Bueno, hablamos de la suma del proceso de estancamiento económico con un proceso de inflación. ¿Qué significa el estancamiento? Significa que el PBI durante un periodo no crece, se mantiene estancado, se mantiene constante. ¿Qué decimos cuando tenemos inflación? Que los precios van aumentando. Bueno, estos 2 fenómenos juntos determinan la estanflación. Otro concepto,
la deflación. ¿Qué es la deflación? La caída del nivel de precios. Así como tenemos la inflación como aumento del nivel de precios, tenemos la deflación como caída del nivel de precios. Vamos por último a datos de la realidad y vamos a ver algunos ejemplos para América Latina. Vamos con los datos de Brasil. Estos datos son sacados de lo que viene a ser el Instituto de Estadística brasileño entre 2017 y 2019. Como verán, Brasil tiene una tasa de inflación baja. ¿Por qué baja? Porque es menor al 10%. Es una inflación de un dígito, pero esa inflación ha ido acelerándose en el correr del tiempo. Por eso es que en 2017 tenemos una inflación del 2% y en el 2019 estamos con una inflación de casi un 4,5%. Si vamos a Paraguay, tenemos el caso contrario. En Paraguay, los precios tanto en el 2017, 2018 y 2019 han aumentado, pero ese aumento ha ido cayendo. Cada vez aumenta, pero aumenta menos. El tercer caso es el de Uruguay. En el 2017, Uruguay tenía un 6,55%, en el 2018 un 7,96% y en el 2019 un 8,79%. Estos tres valores siguen siendo de una inflación baja, de una inflación de un dígito. Pero, si ustedes observan, esa tasa de inflación cada vez es mayor. Tenemos el caso de Argentina. Argentina tiene una inflación que supera el dígito, por eso tiene 2 dígitos. Como verán, ha ido también aumentando la inflación en este país. Se espera que 2020 tenga una inflación mucho mayor de lo que fue la del 2019. Entonces, Argentina sigue una tendencia de tasas de inflación cada vez mayores. Por último, tenemos un caso que se podría decir de laboratorio. Es el caso de Venezuela. Venezuela hoy en día cuenta con 2 entidades que están publicando la inflación. Por un lado tenemos la publicación de la inflación que hace la Asamblea Nacional, lo que es el Parlamento venezolano, el cual tiene a la cabeza a Guaidó, que representa a la oposición. Esos valores están en color azul y por el otro lado tenemos lo que son los valores publicados por el Banco Central de Venezuela, que representan al oficialismo, o sea, a Maduro. Como verán, esos valores son mucho mayores de lo que son incluso los valores de Argentina, llegando el valor de la Asamblea Nacional en el 2018 a 1.698.844% durante ese año. Una cosa que es bastante rara es en el 2019 la inflación calculada por la Asamblea Nacional fue menor que la inflación calculada por el oficialismo, o sea, por el Banco Central de Venezuela. Bueno, espero que les haya gustado, espero que se hayan interesado en este tema. Nos estaremos viendo en el próximo video nuevamente con inflación, pero tomando en cuenta ahora la pérdida de poder adquisitivo de los agentes económicos que tienen sus ingresos en la moneda que está sufriendo la desvalorización monetaria. Nos vemos en la próxima. Chau, chau.